Buenas tardes, hermanos, que Dios nos bendiga a todos. Le damos gracias a Dios y a su Santo Espíritu por permitirnos juntarnos en este nuevo domingo. Y les decimos a los hermanos que nos escuchan por internet, que tenemos la página por YouTube, es Pueblo Santo 1977, donde sabemos que mucha gente nos está escuchando, así que escuchen atentamente las prédicas, comuníquenlas, háblenle a otros de lo que ustedes están escuchando, para que nos sumemos no a una religión más, sino a una promesa del Señor como es Pueblo Santo. Pueblo Santo es una determinación directa de Dios. Pueblo Santo está escrito, se lo reveló a Moisés, y después de ahí sus profetas que él envió a lo largo del tiempo hablaron de este pueblo santo que tenía que nacer, como nos han escuchado en otras prédicas hablar de pueblo santo. Muchos ya saben, ya conocen los orígenes y le están dando lugar a esta determinación del Señor, que no es por hombre, sino por la determinación del Señor. No es una obra del hombre, sino por una determinación de Dios, que el Señor dijo que tenía que nacer este pueblo santo. También dijo que antes que Él viniera nuevamente, iba a ser predicada su palabra verdadera, el evangelio que Él predicó, por testimonio a todos los gentiles. Y luego el fin, dice. Pero antes del fin estuvimos hablando que tienen que suceder otras cosas más antes que el Señor venga, como el escuadrón de Pueblo Santo que habla Daniel, profeta. Estuvimos hablando en la prédica pasada de la profecía de Daniel, donde dice claramente que muchos iban a levantarse del polvo. Muchos de los que duermen iban a levantarse del polvo de la tierra, ¿no? Vamos a ir a eso para continuar un poco más el tema. Vamos a ir a Daniel, el capítulo 12, y repasamos ese texto. En el capítulo 12, versículo 2 de Daniel, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Esto le dijo, lo profetizó Daniel, está escrito aquí en Daniel, profeta. El ángel le reveló lo que iba a suceder en los tiempos venideros. Además de multiplicarse la ciencia y todo eso que nosotros hemos leído y aclarado en la prédica anterior. Pero para retomar un poco más y avanzar un poco más, repito el versículo 2 del capítulo 12. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para confusión, para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Esto lo dijo el profeta Daniel. Ahora vamos a ir para continuar, vamos a ir a Mateo. En Mateos, la página 35 de San Mateo. El capítulo es el 25. Porque acá en el capítulo 24, que están las profecías del Señor, que la hemos aclarado o hemos repasado en prédicas anteriores,
Esto continúa en el capítulo 25. ¿Qué va a ser de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Ahí cuenta que iba a haber un siervo fiel y prudente que le tenía que dar alimento a tiempo a su familia. Ahí está también la comparación que el Señor hace con las 10 vírgenes, ¿no? En el capítulo 25, dice que el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes, que 5 eran fatuas y 5 fueron prudentes. Todo eso es para que nosotros tengamos una idea de cómo va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo voy a ir ahora para continuar el tema que dejamos la prédica pasada. Dice en el capítulo 25, y vamos a comenzar en el versículo 31. Capítulo 25, versículo 31, vamos a continuar. Esto es cuando venga el Señor, lo que va a suceder, y después que venga lo que va a suceder, qué va a pasar. Entonces el Señor dice acá, en el capítulo 25, comenzando el versículo 31, la página 35, dice así: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, pues nosotros sabemos que Jesucristo va a venir, pero va a venir con toda su gloria, con todo su poder. Va a cumplir la promesa que Él dijo, que así como lo vieron irse, lo verán volver. Entonces dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, que este es el Señor Jesucristo, y todos los santos ángeles con Él. O sea que no va a venir solo, la promesa es que va a venir Él y va a venir con todos sus santos ángeles. Entonces se sentará, dice, sobre el trono de su gloria. ¿Dónde puede estar ese trono de su gloria? ¿Aquí en la tierra o en los cielos? El trono de la gloria del Señor es en el cielo. Pero primeramente dice que va a venir con sus santos ángeles. Entonces se sentará, dice después, ¿no?, sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas, dice, delante de Él todas las gentes. ¿Qué dijo el profeta Daniel que leímos? Que los que duermen en el polvo serán despertados. ¿No leímos eso? Esas son las promesas del Señor. Además el Señor dice, aún los que lo traspasaron a Él lo van a ver en su gloria, cuando el Señor venga. Dice, todo ojo lo verá. Los que no obedecieron lo van a ver como los que obedecieron. Los que no creyeron en el Señor como los que creyeron. Todo ojo lo va a ver al Señor cuando el Señor venga. Así está escrito. No es palabra mía, sino son palabras del Señor. Es lo que está escrito. Porque esto que nosotros estamos leyendo ahora, el Señor arranca en el capítulo 24 de San Mateo, contándole a los discípulos lo que va a acontecer cuando el Señor venga. Que va a ser días de mucha angustia, cual nunca hubo desde la creación del mundo. Entonces dice, repito, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria,
y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Dice, y serán reunidas delante de él todas las gentes. No es en la tierra, sino en el cielo. Todas las gentes, porque el Señor dice que va a ser tocada trompeta, que eso lo sabemos todos, y nuestra alma va a despertarse. Y vamos a ver al Señor. Todos, toda alma va a ver al Señor. Esos son los días de mucha angustia que van a acontecer cuando el Señor venga con toda su gloria y con sus santos ángeles. Porque va a venir con todo el poder, va a dar fin a un tiempo, al tiempo de los gentiles. Y Él va a venir con todo su poderío y todos sabrán que Él es Dios. Entonces dice en el 32, y serán reunidas delante de Él todas las gentes. ¿Qué se entiende que va a ser reunida delante de Él todas las gentes? Mucha. Desde Adán hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor termina el tiempo con su venida, el tiempo de los gentiles. Y va a ser días, dice, de confusión y de mucha angustia. Dice que el sol no dará más su lumbre, las estrellas serán conmovidas. Y entonces dice, verán la señal del Hijo del Hombre como un relámpago que no se sabe ni de dónde sale ni a dónde se oculta. Así va a venir el Señor con toda su gloria y con todos sus santos, y dice que va a reunir a todas las gentes delante de Él. El 32, y serán reunidas delante de Él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Voy a desmenuzar estos textos porque hay mucho material para que nosotros entiendamos. Una cosa es las gentes que lo va a ver, y otra cosa son va a apartar también. O sea, las gentes lo va a ver. Unos van a ser para vidas y otras van a ser para muerte. Pero también va a apartar las ovejas de los cabritos, porque las gentes no son ovejitas, no son ovejas. Porque si la gente fuese oveja, ¿para qué iba a aclarar esto? ¿Para qué el Señor iba a decir que va a apartar la gente y también va a apartar las ovejas de los cabritos? Figuradamente, ¿no? Dice el 32, y serán reunidas delante de Él todas las gentes y los apartará los unos de los otros. Punto. La gente que ha creído en el Señor les va a dar la promesa de vida o no. Porque mucha gente ha creído y otra gente no ha creído en el Señor. Todos lo van a ver al Señor cuando el Señor venga, y unos van a ser para vida eterna y otros van a ser para muerte, como está escrito. Eso para la gente, para los feligreses. Pero también dice, y los apartará los unos de los otros, dice, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
¿Ah? Vamos a ir a San Juan, el capítulo 10. No se vayan de aquí, de San Mateo, porque pero vamos a ver quiénes son estas ovejas que él va a apartar y los cabritos. Para poder entender, porque una cosa son las gentes, el feligrés, el que cree, y otra cosa son las ovejas y los cabritos, que acá son en parábolas, pero en sí tenemos que saber. Entonces dice en San Juan el capítulo 10, la página 116. Capítulo 10, la página 116 de San Juan. Dice así: el Señor Jesucristo, el Maestro, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El pastor de las ovejas es el Señor Jesucristo. Él es el dueño de la vida. Él es el dueño de nuestra alma. Él la compró a gran precio. Todos sabemos que el pastor de las ovejas es Cristo, es el Señor. Eso lo sabemos. Pero lo que no hemos podido saber, pero a la luz de la palabra sabemos, ¿quién es el que sube? Como dice acá, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. O sea que otros que no son ovejas, que son cabritos, que ahora vamos a volver para atrás y vamos a ver quiénes son estos cabritos. Estos son los que no pasan por la puerta, sino que suben por otro lado, como siempre decimos, con el nombre del Señor Jesucristo, hacen tal o cual cosa. Pero por otro lado, no continuaron la obra de nuestro Señor Jesucristo, sino que tomaron el nombre de nuestro Señor Jesucristo e hicieron una nueva obra, pensando que estaban bien de repente, pero hicieron otra obra. Unos fueron para un lado, otros fueron para otro, otros fueron para otro y otros fueron para otro, y así se dividió la humanidad por estos robadores. Entonces dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. O sea que hay un pastor que es nuestro Señor Jesucristo, es el pastor de las ovejas. Pero esas ovejas dice que Él las conoce, las ovejas son conocidas de Él. Dice: a este, dice, abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y como las ha sacado fuera, todas las propias, si yo les dijera que estas ovejas que dice acá, les digo que no son terrenas, que estas ovejas son del cielo,
y que Él las sacó del cielo y las envió a la tierra para que hagan un trabajo. Por eso dice aquí que en el 4, y como las has sacado fuera, todas las propias, o sea, las de Él, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Dice, mas al extraño no seguirán, antes huirán de él. ¿A quién escuchó a Abraham? ¿Escuchó al extraño o escuchó al Señor? ¿A quién obedeció Moisés? ¿Obedeció la voz del pastor que él es otra ovejita? ¿A quién escuchó? ¿Escuchó al extraño o escuchó al que le envió, al que conoce su voz? Porque él la llama por su nombre. A Samuel no lo llamó el Señor por su nombre. ¿Y qué hizo Samuel? ¿Rechazó la voz del Señor o la conoció que era de él? Porque la ovejita, que muchas religiones y muchos pastores dicen que cada uno de ustedes es una ovejita, es porque no entienden nada. Las ovejas del Señor son directas de Él y Él las envía para un trabajo. Y cuando los envía el Señor les habla. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo camino a Damasco? ¿No le habló el Señor a Saulo? ¿Y qué hizo Saulo? ¿Escuchó una voz extraña o escuchó la voz del Señor? Escuchó la voz del Señor y por eso le obedeció al Señor. ¿A quién obedeció Abraham cuando le pidió a Isaac en ofrenda? ¿A quién escuchó? ¿Y a quién escuchó Abel? ¿Y a quién escuchó Noé? ¿Y a quién escuchó Juan el Bautista? ¿Y a quién escucharon los discípulos? ¿Y a quién escucharon los profetas? Si no escucharon la voz del pastor de esas ovejas, que fueron enviadas. Los pastores enseñan que las ovejitas son ustedes, pero estamos viendo que no, porque si fuesen ustedes, escucharían la voz del Señor y no estaríamos divididos como estamos, ni estaríamos enseñados a pedirle a un ídolo, a pedirle que trabajo, salud, dinero, amor, propiedad o lo que sea. ¿No es así? La oveja del Señor, figuradamente, son los que Él envió. Estos que Él envió, Él los llama por su nombre. Y ellos, como conocen la voz del que los llama, le obedecen, le responden y hacen un cambio en la humanidad a favor del Señor, del dueño de las almas. Entonces dice, estoy en San Juan, dice, mas al extraño no seguirán, dice, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Por qué no se inclinó Elías ante los Baales? ¿Por qué no se inclinó él si todo el mundo lo hacía? ¿Por qué él permaneció firme en el que lo había enviado, en el que lo había escuchado? Porque no conoce la voz de los extraños. No conocía la voz del Baal, conocía la voz de Dios y a él obedeció. Porque son propias de él, es algo propio. Estas ovejas son propias de él. Como dice acá, dice,
mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Estas parábolas, le dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía, porque no era el tiempo que pudieran ellos entender. Pero nosotros estamos entendiendo que las ovejitas no son los feligreses. Los feligreses son la gente, como dice, que ahora vamos a ir de vuelta, que les pedí que no se vayan de ahí, en San Mateo. En San Mateo, después sigue eso ahí de las ovejas, que entra el asalariado también. Ustedes lo leen en su casa eso. Y dice, repito el 31, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros. A las gentes. Y dice, como apartará el pastor las ovejas de los cabritos. O sea, el pastor, ¿quién es? Jesucristo. Él es la puerta del corral de las ovejas. Entonces él dice que va a apartar las ovejas de los cabritos. Ya no habla de todas las gentes, sino de las ovejas de los cabritos. Entonces dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Acá empieza a hacer diferencias el Señor. Cuando esto todo se cumpla, ¿no? El Señor va a venir como está prometido con sus santos ángeles. El Señor todas las gentes lo va a ver. Y después dice que Él va a apartar a las ovejas de los cabritos. Las ovejas no son la gente, porque primero habla de las gentes y después habla de las ovejas y de los cabritos. Dice, repito el 32, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, unos para vida y otros para muerte. Después dice, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, que son las ovejas, los que trabajaron bien. Dice, entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid, benditos de mi Padre. No le va a decir a las gentes, venid, benditos de mi Padre, sino les va a decir a estas ovejas que puso a su derecha, que estas ovejas son las que escucharon su voz audiblemente y le obedecieron, que son los enviados, que no son las gentes. Las gentes por un lado, los feligreses por un lado, pero por otro lado las ovejas y por otro lado los cabritos. Entonces dice el 34, entonces el rey dirá a los que están a su derecha, venid, benditos de mi Padre. Porque el Señor, que como leímos en otras prédicas, el Padre es el que los bendijo en los cielos con toda bendición espiritual a estos que fueron enviados a favor del Evangelio. Dice, entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El Señor ya lo
había preparado para ellos desde la fundación del mundo, un reino para estas ovejas que Él puso a la derecha. Dice, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, estas ovejitas, estas ovejas, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, no está hablando de las gentes, está hablando de los que oyeron la voz de Él. Está hablando de estas ovejas que Él puso a su derecha, los que conocen la voz de Él, los que no conocieron al extraño, no le dieron su oído al extraño, antes obedecieron al que los había enviado. Entonces les dice, el Señor les va a decir todo esto, dice, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. ¿Qué pasó cuando Pedro estaba en la cárcel? ¿Qué pasó? Todos no estaban afligidos los discípulos, que son otras ovejitas que el Señor envió. No estaban todos afligidos porque Pedro estaba preso y ellos orando y orando y orando por Pedro. El ángel del Señor lo liberó de la cárcel y se presentó ante los discípulos y ante las mujeres que estaban con ellos ahí. Y cuando les fue a recibir, que estaban golpeando la puerta, lo digo todo de memoria esto, medio para dar más argumento. ¿Qué les dijo? Su ángel era imposible que Pedro fuese libertado de la cárcel, pues ellos se preocupaban aún por estos enviados. Cuando Esteban dio el discurso que murió apedreado, todos los discípulos, excepto Saulo, que en ese momento no había sido llamado, pero digo, todos estaban dolidos en uno, todos se cuidaban entre ellos para no desobedecer a quien los había enviado. Todas estas ovejitas que trabajaron para el Señor, todas se ayudaron entre ellos, se visitaron, se aconsejaron. Todas las cartas que nosotros podemos ver del apóstol Pablo hacia los corintios, hacia los efesios, hacia tal o tal otra, es en ayuda a sus hermanos, santos hermanos. No fueron en ayuda, en misericordia, en darle entendimiento en la doctrina y en todo así. Ellos se ayudaban entre ellos. Moisés no estaba solo cuando tuvo que hacer el trabajo. Estaba Aarón, Dios puso el Aarón como sumo pontífice, pero también había un montón de colaboradores que estaban colaborando con Aarón, con Moisés en la obra. Los jueces que salieron del lomo de Jacob
si no me equivoco, lo digo de memoria. Dice que el espíritu de Jacob como que se dividió para que los jueces juzgaran la tierra. Y lo hacían en la ordenanza de Dios. Todos trabajaron, todos se cuidaron para no caer. De esto se está hablando el Señor, porque cuando todos se preocupaban, estas ovejas se preocupaban por sus hermanos, se estaban preocupando por el que lo envió. Entonces dice la Escritura: el 37, repito, entonces los justos le responderán, bueno, esto ya lo leí, y el Señor les dice que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. No se refiere, los hermanos del Señor, no se refiere las gentes, ni los pastores, ni los sacerdotes. Los enviados del Señor, los hermanos del Señor, son los que participaron de carne y de sangre igual, de la misma manera que participó el Señor. Estos son las ovejas, estos son los que oyen su voz y conocen la voz del Señor, porque el Señor les habla audiblemente. No es como la gente está acostumbrada a que si sale humo blanco hay papa y si sale humo negro no hay papa. No. Esto es Dios que habla. O como los otros pastores que hacen, vamos a decir, son enseñados en cierta doctrina y ya son nombrados apóstoles o son nombrados profetas. No es así. El Señor habla y dice y se produce. Entonces, sigo un poquito más. Y dice: en el 40, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, dice, malditos, al fuego eterno. Mire lo que le va a decir a estos cabritos. Pero estos cabritos son los que no entraron por la puerta del corral, sino que quisieron subirse por otro lado. Como leímos en San Juan, que subieron por otro lado, no por la puerta que es el Señor, subieron por otro lado, y por otro lado hicieron las divisiones, y por otro lado hicieron las iglesias y todo lo que ya sabemos que se hizo debajo del cielo hasta nuestros días. Entonces dice en el 41: entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, dice, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. O sea que estos cabritos, ¿quiénes son? Son los que pertenecen al diablo. Son los que trabajan para el diablo. No se ven, pero están. Eso es. Tienen una obra que aparentemente es una obra para el Señor, pero no lo es. Estos son los asalariados que también habla el capítulo 10 de San Juan. El asalariado, el que no entra por la puerta, el que no conoce la voz del Señor, porque ellos no la conocen, porque ellos tomaron el lugar del Señor. El Señor hablaba y ellos no esperaron a que el Señor les hablara. Ellos hicieron
sus ídolos mudos para que el ídolo mudo le hable. Y es imposible que le hable, porque es mudo. Y ahí llevaron a una humanidad, a las gentes, que va a ser también despertada en un abrir y cerrar de ojo antes que cuando el Señor venga. Van a ser despertadas, unas para vida eterna y otras para muerte. Pero estos también tienen su lugar. Estos cabritos van a ser para el fuego donde el diablo va a estar. Tienen el mismo lugar que tiene el diablo porque pertenecen a él. Y vamos a ver quiénes son estos. Dice en el 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto... Esto lo leí. El 41, entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, apartaos de mí, malditos, dice. A una persona que solamente ha creído, que no ha hecho nada malo, ni bien ni mal, no le va a decir Dios maldito, ni le va a estar preparado el fuego eterno. Nosotros tenemos que hacer salvedades. Al que está preparado el fuego eterno es al diablo y a sus ángeles que obedecen al diablo. Entonces a estos son los que les va a decir así. Dice, apartaos de mí, malditos, dice, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Ellos entraron en otra obra, no entraron en la obra verdadera que tiene doctrina y que tiene promesa. Dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui huésped y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o huésped o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. Ellos no entraron, estos cabritos no obedecieron a la voz del Señor, obedecieron a la voz del diablo. No ayudaron en el evangelio del Señor, ayudaron en el evangelio del diablo, que es el que divide, el que corrompe, el que trae muerte. Ellos eligieron obedecer al diablo y no al Señor. Y por eso la humanidad está dividida. Por eso se nombran entre ellos, por ello se han hecho iglesias en lo más alto de lo alto, de las montañas. Han sometido a la gente a inclinarse a ellos, a pedirles que les resuelva un problema. Se han encargado de que la gente no conozca la voz del Señor. El evangelio verdadero que Jesucristo predicó, que es el único que trae la salvación para nuestra alma, que el hombre no la puede dar, solamente Dios, a través de su evangelio. Bueno, estos son los que hacen divisiones, oposiciones, reinan en el mundo, imperan en el mundo, son los que hacen las guerras, las contiendas y todo lo que el diablo hace. Dice que el diablo vino para destruir, para hurtar y para matar. El Señor vino para unir. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Hoy quise darles estas palabras, tratar de analizarlas. El feligrés es gente. No, el Señor no la tiene como oveja, porque Dios no le habla al feligrés, Dios le habla a sus enviados.
Y estos enviados conocen la voz del dueño de ellos, que es el Señor. Y ellos lo ayudan en el trabajo que el Señor dejó. Que Dios nos ayude a poder entender y nos bendiga, y será hasta el próximo domingo si Él lo permite.